Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, voy a estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con sus 45 canales de televisión socios difunde este programa a nivel nacional en reiteradas ocasiones. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Patricio Alarcón, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y en los últimos años ha tenido una notable presencia en el campo empresarial, en el campo público, respecto de los ámbitos empresariales y económicos que el país debe conocer. Bienvenido, Patricio, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Muchísimas gracias por el espacio, un cordial saludo a la audiencia de SECREA. Vamos primero unos 2 o 3 temas muy puntuales sobre lo que el Ecuador está viviendo respecto de la frontera norte. ¿Qué comentario te merece las acciones del famoso guerrillero Huacho? Mira, yo nunca podría estar de acuerdo en el narcotráfico, en negociar con delincuentes. Esto es una consecuencia que pudo haber sido prevenida con el equipamiento adecuado, fortaleciendo las Fuerzas Armadas, fortaleciendo a la policía en la frontera, una vez que ya se anuncia el Tratado de Paz en Colombia. Sin embargo, durante los últimos 10 años existió la permisividad en la frontera, inclusive existió un acuerdo del presidente Correa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Y eso no lo decimos nosotros, eso claramente lo comunican las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas en los documentos que se capturaron por parte del gobierno colombiano. Entonces, la permisividad, la falta de inversión, la tecnología que no fue la adecuada, porque nos vendieron radares, los chinos, se compraron radares chinos que no sirvieron. Entonces, si es que no sirven los radares, devuelves los radares, compras nuevos radares y aseguras las fronteras. Y no solo eso, por medio de un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, el presidente anterior saca al personal norteamericano de la base de Manta, el personal militar norteamericano, que tenía una buena infraestructura, buenos radares, buenos aviones, que nos iban a ayudar a controlar a la guerrilla y al narcotráfico. Y la consecuencia es que ahora estos delincuentes están metiéndose a nuestro territorio, han secuestrado a nuestros periodistas, han cometido otro tipo de actos como poner bombas en un puente, en una torre, y eso no lo podemos permitir. Y ahora lo grave es que tenemos que traer a los periodistas que secuestraron con vida de nuevo al Ecuador. Se podría decir entonces que este problema tiene no más de los últimos meses, sino tal vez una década, que no se decía, no se conocía públicamente, pero que en la zona se conocía totalmente. Mire, este es otro problema más que nos deja la revolución ciudadana. Es así de simple. Es la consecuencia de no haber hecho nada en la frontera y ser permisivos con delincuentes, con narcotraficantes, con terroristas durante 10 años. Acabas de mencionar los 3 periodistas, 2 periodistas y un conductor con su vehículo. Entendemos que el vehículo ha sido ya recuperado. ¿Crees tú que tendrá solución esto? ¿Ecuador cederá lo que en este momento pida los revolucionarios? Lamentablemente estamos hablando de vidas humanas. Así es. Y hay que tratar de llegar a un acuerdo. Yo personalmente creo que deberíamos pedir ayuda internacional. Hay países que se especializan en estos temas o tienen personal que se puede especializar en estos temas. Mire, ¿por qué no pedimos ayuda a los Estados Unidos? De hecho, que ya ha ofrecido su ayuda. ¿Y conoce el tema? Y conoce el tema y, oiga, los israelitas son expertos en esta materia, entonces deberíamos armar una comisión que monitorea un equipo internacional que venga a brindarnos su apoyo, señor, y de mejor manera tratar de llegar a un acuerdo para que liberen a estos 3 periodistas. Ha llamado la atención también en la sociedad en general y en el periodismo, no se diga, las últimas palabras emitidas por el presidente de la República, Moreno, cuando él dice textualmente que en los próximos 30 días Ecuador tendrá un plan nacional de inteligencia y contrainteligencia, un plan nacional de defensa en la frontera y un plan de seguridad de las instalaciones estratégicas. Esto quisiera decir que nunca hubo, que recién se va a hacer estos planes que entenderíamos que siempre hubo por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Mire, lamentablemente le quitaron la inteligencia a las Fuerzas Armadas, le quitaron la inteligencia a los Estados, a la policía, porque en teoría cooperaba con los Estados Unidos,
desmantelaron la inteligencia en este país controlado por estas instituciones del Estado y armaron un instituto que fue la SENAIN, pero la SENAIN se dedicó a investigar a la oposición. Fue un brazo político del expresidente. Entonces la consecuencia es que nos quedamos sin un buen sistema de inteligencia y ahora seguramente hay que volver a crearlo. Ahora, a mí se me hace difícil creer que esto se pueda hacer en 30 días. Muy difícil. Esto va a ser un proceso. Importante para pasar a temas ya económicos y temas que el país necesita conocer, que los medios de comunicación ecuatorianos, tanto radio como televisión, prensa escrita, hemos iniciado ya campañas de beneficio de estas 3 vidas, de estos 3 ecuatorianos que justamente ejercen sus funciones en relación al periodismo. En los últimos 10 meses el presidente Moreno ha planteado lograr una mayor inversión, es lo que él dice, una mayor inversión, un crecimiento del volumen de ventas. Eso plantea él, pero han pasado 10 meses. ¿Será tan fácil solamente con las palabras del presidente para que la inversión extranjera venga al país y las ventas en las empresas ecuatorianas se incrementen? Mire, yo creo que el presidente envió un excelente mensaje a la ciudadanía, un excelente mensaje al inversionista local, un excelente mensaje al inversionista extranjero y a los mercados extranjeros. ¿Y por qué le voy a decir esto? Que no todo está bien dentro de lo que se plantea, pero lo más importante en este momento es que existe un cambio conceptual dentro del gobierno. ¿Qué es lo que regía antes dentro del manejo económico? El endeudamiento, y el Ecuador también vivió del alto precio del petróleo. Así es. Siempre se pensó en recaudar más, quitándole o aumentando impuestos al ciudadano y al sector privado. Este modelo se anunció que tiene que cambiarse. No podemos seguir el modelo del endeudamiento que mueve el consumo. El modelo tiene que ser diferente. De ahora en adelante se va a apoyar a la producción y el sector privado va a ser el motor que mueve la economía. Y habló de algunos beneficios. Y mire, para mí eso es como la noche y el día. Es un cambio conceptual, es algo importante. El presidente tiene otra visión. Y eso nos da luz al final del túnel. Algo muy importante que la gente no se da cuenta. Dentro de que no está bien el tema de los aranceles, los IVAs para los seguros, eliminar las deducciones para quien gana $100,000 o más, bajar la depreciación, el monto anual en los vehículos, ciertas exoneraciones. Eso no está bien. Sin embargo, tenemos que seguir discutiendo y tenemos que seguir demostrando con cifras qué es lo que le conviene al país y qué no le va a convenir al país, porque no se puede repetir lo que se venía haciendo para buscar resultados diferentes. Y eso es importante, eso sí debo recalcarlo. Un tema importante, buscar la luz al final del túnel, acabas de decir, mi querido Patricio. Pero esto nos permitirá reactivar la producción, generar mayor cantidad de empleo. Se anuncia además de que varias instituciones públicas van a desaparecer, otras se van a fusionar. Muchos funcionarios públicos dejarán sus puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar con esa gente? Hay el crédito, la capacitación, la asesoría para que se generen nuevos procesos empresariales, microempresariales. ¿Cómo ven ustedes eso? Miren, la única manera de que un país pueda salir adelante es por medio de su sector productivo, impulsándolo, haciendo que genere más fuentes de trabajo, haciéndolo que pague más impuestos, generando o trayendo inversión desde afuera. Muy importante, exportando más, especialmente si no podemos manejar nuestra propia divisa, ¿no es cierto? Nosotros no podemos imprimir dólares, entonces tenemos que traer dólares. Todo esto se va a lograr siempre y cuando se le dé las facilidades del caso al local y al extranjero, se le devuelva la competitividad. ¿Cómo se le devuelve la competitividad al sector privado? Es bajándole impuestos, dándole la facilidad adecuada para contratar al personal, muy importante, y marcando las reglas claras, trazando la cancha para que no existan cambios en tributación, cambios en aranceles, más tramitología, cosa que viene pasando durante los últimos 10 años, 4.500 cambios en normativa, 26, 27 reformas tributarias. Entonces, esto es un proceso.
La inversión viene por incentivos, la inversión viene por acuerdos comerciales, la exportación aumenta por acuerdos comerciales. La competitividad viene dejando que el empresario trabaje en paz y bajando los impuestos. Una vez que esto se da, ¿qué sucede? Se reinvierte, se trae plata de afuera, se invierte, se exporta más. ¿Qué sucede después? Si es que se le da más dólares al ciudadano, si es que más ciudadanos entran a la fuerza laboral, el consumo incrementa. ¿Qué pasa cuando el consumo incrementa? Es simple, las empresas venden más. ¿Qué pasa si las empresas en volumen venden más? Se genera un mayor margen de contribución. ¿Qué pasa si se genera un mayor margen de contribución? Se generan más utilidades. Y volvemos a lo mismo, un círculo virtuoso. ¿Qué pasa si se generan más utilidades? 10% de eso va al trabajador, 5% a las cargas. Tiene más dinero para consumir. ¿Y qué pasa si se pagan más utilidades, señor? Se recauda más, pues. La fórmula no es difícil de entenderla. Y mire, tenemos modelos que sirven dentro del país. Y se le debe preguntar al alcalde de Guayaquil, pues, cuál es la fórmula. No es por alabarle, pero ha hecho las cosas bien. Así es. Bajó impuestos, subió la recaudación, invierte el 70% de su presupuesto en inversión. Imagínense, 30% seguramente en el gasto del municipio. Y el resultado está a la vista de todos los ecuatorianos. Pues con obras, eficiencia administrativa. Y ese es el tipo de modelos, y no solo del alcalde de Guayaquil, pero eso se debe imitar de otros países. Y hay otros buenos anuncios. La banca. Dijeron que quieren traer banca internacional. Eso es difícil. Pero si se logra hacerlo, eso incrementa los depósitos del sistema financiero. Eso nos da facilidades para poder llegar a más créditos. Si es que se incrementa el volumen de depósitos, la banca tiene que ser más competitiva. Bajan las tasas de interés. El sector productivo se vuelve más competitivo. ¿Por qué? Porque no tendría el mismo problema que tiene el Estado muchas veces. Créditos a corto plazo, intereses altos. Eso es lo que le está pasando al Estado. Eso le quita liquidez a una empresa, a un Estado, a una familia. Ahora, temas por resolver. Cuando en la propuesta del presidente de la República plantea una reestructuración y optimización del Estado, ¿a qué nos referimos ahí? ¿Solamente será, como dijimos hace unos minutos, achicar el porte del Estado, el tamaño del Estado, o a qué más? Y yo no le respondí una pregunta. Usted habló de, ciertamente existen 700,000 empleados públicos, hay que bajar $1,000 millones, van a bajar $1,000 millones en gasto, van a reestructurar ministerios, y sí, va a haber gente que quede en el desempleo, y usted tiene en eso razón. Sin embargo, esa gente primero se la tiene que liquidar. Obvio. Con todos los beneficios de ley, existen créditos de multilaterales para que se pueda liquidar a este personal. Una vez que se le liquida el personal, hay que rápidamente tratar de insertarlo en el sector privado. Y eso solo se va a dar si es que el sector privado empieza a crecer. Entonces, rápidamente se debe tomar medidas para darle competitividad al sector privado mientras se va bajando el gasto estatal. Y esa es la solución. Ahora, $1,000 millones, si usted me pregunta, ¿eso es suficiente para la sostenibilidad fiscal del Estado? No, ciertamente no lo es, porque estamos hablando de $1,000 millones al año, mientras el Estado tiene un déficit de alrededor de $7,000 millones al año, le quedan 3 años. Haga los números. No es suficiente. Tienen que buscar más ingresos, tienen que hacer más recortes. Lamentablemente nos ha dejado una herencia nefasta, una cantidad de ministerios, secretarías, instituciones, escuelas que no sirven para nada, como por ejemplo el Yachay, un instituto de estudios ancestrales, un instituto de danza, tiene este instituto que lanzó el satélite, el aeroespacial. Sí. Entonces, algo de la alegría también había, ¿no? Había el del Buen Vivir que ya se eliminó, pero bueno, o sea, gastaron de una manera desorganizada, de una manera irresponsable, además le mezcla eso con toda la corrupción dentro de la obra. Entonces, lo peor que le pudo haber pasado a este país fue elegir al gobierno anterior. Como se dice usualmente en el léxico popular, en casa ajena me trato bien. Con dinero ajeno se trataron muy bien en muchos sectores. Mire, gente que nunca produjo nada, que llegó a administrar todo y irresponsablemente acabaron con todo. No tuvieron la visión adecuada a mediano y a largo plazo. Ahora, en lo que tiene que ver a defraudación fiscal, se habla de que se piensa recaudar $810 millones. Solamente hasta el 2021 me parece que es. ¿Cómo está ese proceso, recaudación fiscal? Mire, están hablando de mejores controles dentro de la recaudación, aduanas, están hablando de una amnistía también, una amnistía tributaria, por así decirlo.
una remisión, me parece que la llaman. Y si el Estado necesita plata, esto es importante que lo haga. Esto es una práctica que no debe ser común, que se debe hacer muy de vez en cuando, pero si el Estado necesita liquidez y se puede beneficiar el ciudadano, las empresas medianas, pequeñas y las empresas grandes para llegar a acuerdos rápidos, entonces está bien. Yo no veo mal que se lo haga. Es algo conveniente y el Estado necesita liquidez. Y el problema que tiene en este momento, por lo que ha heredado el presidente, el gobierno, es una falta de liquidez que no es menor. Necesita liquidez y necesita eliminar y parar obviamente los gastos. Se mencionaba también que se va a reducir $1.000 millones en los presupuestos anuales y se daban 4 o 5 puntos. Eliminar ministerios o secretarías viceministerios. Reducir a la mitad el número de asesores. Bajar gastos de viáticos, sobre todo al exterior. Recortar el gasto en arriendos optimizando el uso de espacios públicos. Suprimir de 7 a 22 empresas públicas de la función ejecutiva. Realmente, como dices, o sea, nos quedó una herencia bastante fuerte para el Estado ecuatoriano. No, y es lo adecuado. El anuncio es lo adecuado. Uno tiene que promover la austeridad. Los ciudadanos tienen que pagar impuestos. ¿Para qué? Para que se invierta y se devuelva esto a la ciudadanía por medio de infraestructura, salud, educación, seguridad. No para mantener a pipones en institutos que no le dan valor alguno al ciudadano. No para mantener aerolíneas, empresas de fármacos, 22 empresas públicas. De esas 22 empresas públicas yo inclusive pienso que se puede hacer un mejor trabajo, porque la única empresa que genera rentabilidad seguramente es CNT. Yeah. Entonces tenemos que rápidamente llegar a alianzas públicas-privadas, a alianzas estratégicas. A eso iba, alianzas públicas-privadas. ¿Cómo ven ustedes? El sector privado ecuatoriano. ¿Cómo ven ustedes? Es un tema que la empresa privada por muchos años está insistiendo. Mire, no son la empresa privada, los gobiernos autónomos descentralizados, el gobierno central. Es una fórmula adecuada. Usted llega a un acuerdo con un privado, el privado administra, puede ser una concesión, diferentes maneras de hacerlo. Ahorita en Guayaquil se acaba de lanzar una alianza pública-privada para el dragado el dragado del puerto. Yeah. Entonces, eso es algo que le puede ahorrar al ecuatoriano y al Estado dinero en gasto de inversión. Lamentablemente en el Ecuador no ha habido la institucionalidad adecuada para hacerlo, no ha habido la voluntad política para hacerlo y por eso hemos estado con un excesivo gasto de inversión mal manejado, con coimas, sobreprecios. Y ahora se debe buscar esa solución. ¿Pero qué se debe hacer para que eso se dé? Buscar el vehículo adecuado para promover las alianzas públicas-privadas. Es decir, ahorita hay un comité interinstitucional, me parece que un consejo de la producción. Si viene un inversionista no sabe cómo llegar a la inversión que le puede interesar. Eso se debe arreglar. Cuando la ministra de Economía, Mariel Saviteri, menciona que incrementará aranceles, y pone de manera específica los artículos suntuarios. ¿Qué se entiende por suntuario? Tal vez un esfero de mejor marca, tal vez habló de los celulares también como ejemplo. Camisas, celulares, televisiones. Es decir, impuestos a casi todo lo que viene de afuera. Y lamentablemente quien termina pagando los platos rotos es el más pobre, porque usted le encarece la vida al más pobre. Es así de simple. Un teléfono celular ya no es un aparato suntuario. No. Es un bien de capital porque usted trabaja, usted tiene que... la oficina puede estar en el celular. Revisar correos, comunicarse con sus hijos mientras está en el trabajo. No estoy hablando que esto lo hace una persona rica. La gente más pobre también tiene acceso a teléfonos inteligentes, entonces no está bien subirles el precio de esos productos. ¿Para qué? Para recaudar $253 millones. Este monto el Estado lo podría ahorrar de esta manera o podría ingresar de otra manera al país. Y esto afecta a los importadores. Mire, le voy a dar un ejemplo. Yo estuve reunida con un importador de zapatillas. Tiene alrededor de 14 locales en Quito. Me dijo, mira, a mí me suben más los aranceles. Llego al techo de la OMC y tengo que cerrar los 14 locales y tengo que despedir a 50 personas con el dolor del alma. Pero yo no puedo seguir. Entonces, de esas cosas no se dan cuenta. Y no se dan cuenta que el importador no es un delincuente.
vayan a la frontera a hacer controles, vayan a perjudicar a los guerrilleros, pues dejen que el importador trabaje en paz, pues señor. La empresa no hay derecho. genera impuestos. Y además que yo le voy a dar un ejemplo. ¿Qué hace el importador? El importador con su dinero, su capital de trabajo importa, con su crédito bancario, con sus garantías importa, con el crédito del importador. El importador no le pide dinero al Ministerio de Finanzas, ni a los ideólogos del Ministerio de Finanzas que nunca han creado nada en su vida y se dedican a plantear aranceles. El sector importador lo que hace es pagar a su gente, importar de una manera formal y legal y darle dinero al Estado, señor. Y eso es lo que no comprende. Y ese es el último concepto que hay que cambiar en el Ministerio de Finanzas, que está contaminado con funcionarios del gobierno anterior que piensan en las mismas fórmulas equivocadas. Y si yo le pago como importador salario a mi personal, ¿qué va a hacer? Va a consumir en el Ecuador, pues. Se va a ir al supermercado, va a comprar sal ecuatoriana, azúcar ecuatoriana, aceite ecuatoriano. Eso es el ejemplo más claro. Ahora si cuando es que yo le pago una comisión, porque critican y satanizan a la importación de vehículos, porque sí, se van divisas, y que esa gente no tiene derecho a trabajar. El vendedor, el que vende repuestos, el mecánico del concesionario. Y tiene derecho a crecer empresarialmente, pues. Y que un empresario o una familia, una corporación que se ha dedicado a importar autos, ¿qué tiene de malo? ¿Son delincuentes que tienen que ponerles trabas a cada rato? Así es. No, pues señor, esto no hay derecho, no hay derecho, y esto sí lo debemos reclamar y reclamar con fuerza. Un ejemplo muy claro es, todos conocemos la marca de refrescos Coca-Cola sin que sea publicidad esto. Pero alguna vez ese refresco fue solamente una idea. Y hoy es una gran empresa a nivel mundial. Vamos al tema de que estamos obligados a seguir endeudándonos, dice el presidente de la República. Y básicamente habla de China. Claro, el Ecuador necesita seguir con deuda. Pero con el caso de China, los créditos, los intereses que hubo, los manejos que hubo en el gobierno anterior. Mire, no nos salvamos de más deuda. El problema es que hay que transparentar la situación y el monto de la deuda actual. Nadie está claro en cuánto es el pasivo del Ecuador. En la Contraloría la cifra es de 65.749 millones de dólares. Esto es con corte a diciembre del 2016. No incluye la emisión de bonos del 2017, la emisión de bonos del 2018, que suman 7.500 millones de dólares más. No incluye la deuda que tiene el Estado con Petroecuador, de 3.000 millones de dólares más. No incluye los fondos de pensiones del ISFA, del ISPOL, el fondo de magisterio. No incluye ciertos contingentes por laudos favorables a favor de ciertas empresas que tendrán que cumplir con eso próximamente. Entonces, el pasivo general del Estado suma más de 80.000 millones de dólares. Nos han dejado una herencia con una deuda, además, con intereses altos, con plazos bajos, y eso es lo que debemos renegociar. Ahora, si usted me dice cuál es el monto de deuda adecuado, yo no creo que el 40% es técnico, claro, pero yo no creo que se debe permitir que nos endeudemos más sin ciertos compromisos en cuanto, primero, a parámetros de endeudamiento y segundo, en compromisos de ir bajando el nivel del gasto, el déficit fiscal, que eso es muy importante, ya se ha anunciado y es una buena señal y es un inicio de la voluntad de hacerlo. Sin embargo, no es suficiente. Entonces no podemos seguir endeudándonos y pagar altos intereses, montos irrisorios al año para seguir manteniendo el Estado. Como última pregunta, estamos llegando a la parte final del programa. ¿Qué criterio le merece a Patricio Alarcón, fuera de que sea representante gremial, empresarial en el país, los 12 años de prisión para el señor expresidente de Brasil, los problemas de la señora expresidenta de Argentina, un ex vicepresidente del Ecuador preso, varios funcionarios públicos de alto nivel fugados del país en el caso ecuatoriano? ¿Cómo estamos? Tal vez funcionó ese famoso proceso político o ya se está descubriendo qué es lo que sucedió. Finalmente la justicia llega tarde, pero llega. Entonces el señor Lula hoy a las 5 de la tarde estará donde tiene que estar, tras las rejas. Eso me parece un muy buen precedente en Latinoamérica. El comienzo de que se cumpla la justicia en ciertos países que venían siendo gobernados
por una cantidad de corruptos que en nombre de la equidad hacían y deshacían lo que les daba la gana con el dinero de sus respectivos pueblos. Entonces yo creo que poco a poco se irá haciendo justicia. Muy pronto yo espero que quien ha manipulado fondos públicos tenga ya las acciones por medio de las respectivas fiscalías para que terminen donde tienen que terminar, pues. Es así. Esperemos que en el Ecuador esta historia nunca más se repita. Y que sea pronto, que se haga justicia pronto. Justicia para todos. Mi querido Patricio, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. Con Secre y con ustedes, amigos, como todas las semanas, en este espacio para conocer y dialogar temas de interés nacional. Hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.